Sí, pues Acá, está bien. cuando terminan los diagramas estos, acá hay unos videos también en un drive, que ahí les puse las direcciones, entonces ustedes teclean y van, que son los que da el profe del 2 de 4, los hizo él, entonces los compartimos, que es donde explica cómo se arman estos diagramas, ¿bien? Que es lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora, las fases y los diagramas, porque nosotros habíamos visto que habíamos definido lo que era una aleación, ¿bien? Que era que teníamos la red de disolvente, entraba otro elemento en la red del disolvente manteniendo la red del disolvente. ¿Tá? Entonces ahí se formaba una aleación. Como estaba en estado sólido, decíamos que era una solución sólida. ¿Se acuerdan? Que eso lo habíamos visto. Esas soluciones sólidas es porque estamos en el estado sólido, así como decimos agua y sal, que tenemos estado líquido y estado sólido, que se mezclan y forman una solución. Acá pasa lo mismo, pero en el estado sólido. ¿Bien? Y los átomos, cuando entra el soluto en la red del disolvente, podían entrar de forma sustitucional o de forma intersticial. ¿Recuerdan que eso lo vimos? Sí, sí. Bien. Ujú. Cuando entraba sustitucional era que más o menos tenían el mismo radioatómico, entonces se sustituía un átomo del disolvente por uno del soluto. Cuando entraba intersticial eran porque los tamaños de los átomos eran muy distintos, los radios atómicos, entonces entraba y se ubicaba en los intersticios que quedaban entre los átomos del disolvente, entraba el soluto. A raíz de eso se forman distintos diagramas. ¿Para qué? Para nosotros saber qué va a pasar a temperatura ambiente, a qué temperatura, por ejemplo, va a solidificar una solución sólida de una aleación que yo tenga, porque todo esto va modificando a los elementos puros por separado la cantidad que vaya teniendo de soluto. Entonces, primero lo que tenemos que definir son lo que son las fases metálicas en estos diagramas. Obviamente, como les pongo acá, industrialmente trabajamos con aleaciones, porque los elementos puros no tienen, o sea, se le agregan estos aliantes para mejorar propiedades, ¿bien? Para que pueda ser funcional al servicio esa aleación. Entonces, para usos industriales usamos aleaciones de dos o más metales o metaloides. ¿Bien? Modificamos las propiedades de los metales y la influencia que va a tener un aleante no significa que va a ser el mismo en cualquier elemento puro que yo lo ponga. Por eso es muy variada la influencia que tenga. Por ejemplo, al hierro puro yo le pongo carbono, al hierro puro yo le pongo carbono, y con eso, ¿qué logro? Que aumente la dureza, es el principal endurecedor del hierro, que mejore la templabilidad, la resistencia mecánica, ¿bien? Pero si yo le pongo silicio al aluminio, mejoro colabilidad, o sea que es más fluido para colarlo en un molde, y reduzco la contracción volumétrica que se produce al solidificar. El cobre en el magnesio endurece y aumenta las propiedades mecánicas, el níquel y el cromo, por ejemplo, el acero, o sea, ahí ya tengo 4 elementos, tengo el hierro, tengo el carbono, tengo el níquel y tengo el cromo, ¿bien? Por eso no son 2 solamente, son 2 o más. Entonces, agregándoselos al acero, que es la aleación entre el hierro y el carbono, el níquel y el cromo dan mayor tenacidad y mejoran una de las propiedades muy importantes, que es la resistencia a la corrosión, formando lo que son los aceros inoxidables. ¿Bien? Si aleamos estaño, cobre y antimonio, podemos mejorar las propiedades para lo que son los cojinetes, los rulemanes. ¿Bien? Cuando se forman todos estos, sean con 2 o con más aleantes, van a existir muchísimos constituyentes estructurales o microestructurales en la aleación, ¿bien? A nivel microestructural. En el estado sólido, aparte de que podemos llegar a tener esta aleación de estos metales, se pueden producir también a distintas temperaturas, de acuerdo al sistema que estemos trabajando, reacciones químicas
o transformaciones aleotrópicas. ¿Qué eran las transformaciones aleotrópicas? Que ocurrieron Cuando en el, distintas direcciones. ¿Que ocurrían qué, perdón? En distintas direcciones. ¿O eso es una No, propiedad? no, esa era la anisotropía y la isotropía. ¿Mantenía las los propiedades materiales, o no? ¿Cómo? que los materiales cambian de estructura interna. Bien, de estructura cristalina en el mismo estado sólido. Bien, como por ejemplo, ¿quién? El hierro. Habíamos visto la curva del hierro, que fue un día, o sea, lo traigo en líquido, el primero que aparece es el hierro delta, que tiene estructura body CC, le sigue el hierro de, gamma, que tiene estructura phase CC, y después le seguía de vuelta la estructura body CC de la ferrita. Entonces, a temperatura ambiente, solamente puedo tener ferrita. A medida que aumento la temperatura, puedo obtener los otros estados aleotrópicos. Pero no fundo, ¿no? Siempre en el estado sólido. Entonces, para saber las propiedades que van a tener estos materiales o estas aleaciones, sí o sí tengo que conocer su microestructura. Y para conocer su microestructura nos ayudan los diagramas binarios. Binario porque son dos, en este caso sería esto es de una sustancia pura. Pero para poder entenderlos vamos a tener que definir primero lo que es sistema, lo que es el componente y lo que son las fases en estos diagramas. Acá les pongo que sistema es una sustancia o conjunto de sustancias consideradas independientes. ¿Bien? Es un sistema formado por cobre y estaño en este caso. ¿Bien? Y el conjunto de todas estas aleaciones que puedan formarse en proporciones variables de elementos se denomina sistema cobre-estaño. En este caso, por ejemplo, ¿qué sistema tengo? En este diagrama de acá. ¿Están viendo mi cursor, no? Sí, cobre-plata sería. Bien, sería cobre-plata. Entonces, tengo un sistema cobre-plata. Todas las aleaciones, acá es porcentaje, fíjense, del 0 al 100 aumenta el porcentaje de cobre. Bien, entonces acá tendría plata puro y de este otro lado tendría cobre puro. Entonces, el sistema, bien, cobre, plata, y todas estas aleaciones, si yo me paro acá, estoy diciendo que le puse a la plata 20% de cobre. ¿Se entiende? Si me paro acá, ¿cuánto le puse a la plata de cobre? Sería 60-40. 40 60 de de plata, cobre claro, y 60 60 de... de plata. Exactamente. Muy bien. ¿Se entiende? Entonces, los elementos puros y todo este rango de aleaciones que yo pueda formar es el sistema plata-cobre. ¿Bien? Y los componentes son los elementos puros. ¿Bien? En este caso de este sistema, los componentes son plata y cobre, como les pongo acá, que forman el sistema. Pero acá les pongo también elementos químicos, perdón, compuestos. ¿Ah? Porque muchas veces en estos diagramas puede ser que en algunas solubilidades aparezcan compuestos químicos. ¿Qué eran los compuestos químicos? En química lo han visto. Tenían composición fija y definida, una relación de estequiometría, tenían que tener afinidad entre ellos. ¿Bien? Que no es lo mismo que una solución sólida. Una solución sólida tiene composición variable. Por ejemplo, en este sistema, vean, tengo cobre-estaño de dos elementos puros. Pero nosotros ya vamos a ver que en el sistema de hierro-carbono, en realidad, los componentes son el hierro y un compuesto químico, que es un carburo de hierro, que se llama cementita. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia, no? No, profe. A ver, la cementita, vos mírala acá escrita. ¿Qué es químicamente?
Esta, ¿no? Estamos hablando de esto. Esto es un compuesto químico. Químicamente, si yo no tengo 3 de hierro por 1 de carbono, no se me va a formar. ¿Bien? Los óxidos. Si yo no tengo la relación estequiométrica, por ejemplo, para formar óxido de hierro, que es oxígeno con hierro, no se me va a formar. Por eso se dice que tiene composición fija y definida, tienen que tener una cierta afinidad entre ellos, ¿bien? Para que se produzca el compuesto químico. En este caso, en este diagrama, yo no tengo ningún compuesto químico, que sería similar al cobre estaño, que yo les pongo acá el ejemplo, pero les puse acá el dibujo, el de cobre plata. Acá yo no tengo ningún compuesto, ¿bien? Acá yo puedo mezclar entre el cobre, o sea, puedo hacer una solución de cobre en plata o de plata en cobre, ¿bien? Y puedo tener todo ese rango de aleaciones. Y no tengo que tener una composición fija y definida para poder producir alguna de esas aleaciones. Entonces, en este caso, me está diciendo que el cobre y la plata no forman ningún compuesto cuando yo los mezclo en alguna proporción. ¿Bien? Entonces tengo todo solución sólida. En cambio, en el carbono, en el hierro y carbono, bien digo, el hierro y el carbono van a formar un compuesto que es de 6,67% de carbono. Entonces, cada 6,67 de carbono con la cantidad de hierro, se forma cementita. Entonces, mi diagrama queda acotado a que se formó con un elemento puro y con un compuesto químico. Y no con 2 elementos puros. Gallo fue el que preguntó. ¿Se entiende ahora o no? Sí, más o menos sí. Es de química, en la definición de compuesto químico. Era composición fija y definida. ¿Vos acá ves alguna composición fija y definida que quiere decir que no varía con la temperatura, que por más que aumente la temperatura siempre va a ser lo mismo? No. No. Bien, ya vamos a ver cómo se ve en un diagrama una composición fija y definida. Eso es un compuesto químico. En el diagrama hierro-carbono se forma un compuesto químico. En realidad, la cementita es la que va a entrar en la red, ¿bien? Del hierro para formar los distintos tipos de aceros o fundiciones que vaya a tener. Pero en base a cementita. Entonces, en ese caso, ese diagrama se dice que es de hierro cementita. Porque acá el diagrama no es tan simple, el de hierro-carbono. Y después puedo definir lo que son las fases dentro de estos diagramas, ¿bien? Son las zonas o regiones de un sistema que se diferencian unas a otras por la composición química o por la estructura cristalina que tengan. Y son bien diferenciables. ¿Bien? En este caso, este es un sistema de un solo componente. En un sistema de un solo componente tengo altas presiones y bajas, fíjense en qué es presión, temperatura. A bajas temperaturas y altas presiones lo tengo en estado sólido. ¿Bien? A temperaturas y presiones intermedias más o menos lo tengo en estado líquido, y a bajas presiones y altas temperaturas lo tengo en estado de vapor. Estas líneas son las líneas que me van delimitando las fases. En este caso tengo fase sólida, fase líquida y fase vapor. ¿Tá? Entonces, sobre toda esta línea roja, si yo me parase sobre toda esta línea roja, ¿ustedes qué creen que habría? ¿Qué fases habría ahí? Estaría Vapor y coexistiendo. sólido. Exactamente. Claro, coexistencia de sólido y vapor. Y acá, en la verde, Sería lo mismo, coexistencia en sólido y líquido. bien, y acá sería Y líquido y vapor. líquido y vapor. Pero ¿qué pasa si me paro justo en este punto? ¿Es el punto triple, puede ser? Bien, ¿y qué pasa ahí en ese punto triple? ¿Qué significa?
coexisten los tres estados, ¿puede ser, profe? Exactamente, coexistencia de los tres estados y está a una presión y a una temperatura determinada. ¿Bien? Si yo modifico la temperatura o modifico la presión, me salgo del equilibrio y dejo de estar en el punto triple. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, aumenté la temperatura y ya me fui para allá. Dejé de estar en el punto triple. Entonces, y si aumento la presión, y bueno, ya pasé al estado sólido. ¿Bien? Entonces, en ese punto, yo no puedo modificar ninguna variable, ¿bien? Porque altero totalmente el equilibrio. Y acá, por ejemplo, en este otro de acá, si yo me paro acá, ¿qué fase tengo? Solo líquido. ¿Ah? Si me paro acá, tengo el líquido y tengo este sólido. Este sólido, como es una solución sólida de cobre en plata, se llama alfa. Todas las soluciones sólidas siempre se van a llamar con letras griegas. ¿Bien? Y si me paro del otro lado, en beta, tengo una sola fase, ¿bien? Que es una solución sólida de plata en cobre. Acá tengo dos fases, que es la Profe. líquida. Sí, Disculpe, le hago una consulta. Con el tema de las letras griegas, es indistinto, se la vamos a llamar como nosotros queramos. No es que le vamos a sí. llamar, o sea, alfa se llama para el hierro o beta es indistinto. Perfecto. A ver, es indistinto cuando vos tenés que llenar un diagrama y esas cosas. Claro, lo Pero cuando vos especificado ves después. Claro. cuando ya ves el diagrama, que ya vienen, porque todos estos diagramas, nosotros tenemos un libro así de grande, que se llaman los handbooks de ASTM, que es un solo, son como 25 tomos, que uno solo, que es así de grande, me da todos los diagramas binarios que puedan existir de las distintas aleaciones que se puedan formar, tanto entre los elementos puros como con compuestos. Entonces, en realidad, vos no te vas a poner a dibujar esto. Vos vas a ir, vas a consultar ese manual nuestro y vas a ver cómo es tu diagrama. ¿Bien? Pero Claro, en el claro, caso perfecto. que ellos a esto se los deba así, le pongan beta esto y alfa esto, es indistinto. Claro, yo preguntaba porque capaz que el RO determina X compuesto o elemento, pero No, era simplemente de guía. mientras vos sepas que con esa letra griega estás nombrando esa solución y sepas cuál es, no hay ningún problema. Perfecto, profe. Gracias. No hay de qué. Y en estas regiones tengo una sola fase. En esta tengo dos fases, y acá tendría dos fases. Porque si yo me paro acá y toco acá, toco que tengo alfa. Y toco por este lado y toco que tengo beta. ¿Bien? Entonces acá tengo dos fases, acá tengo una fase, acá tengo dos, y acá tengo una y una fase. ¿Tá? En este caso, se está formando este tipo de diagramas con soluciones sólidas terminales que se llaman, porque fíjense que la tengo en el fondo, solución sólida alfa y solución sólida beta, porque el tamaño de los radios atómicos son muy distintos, entonces pueden formar este tipo de soluciones. Eso también influye el tipo de diagrama que me va a dar si es solución sólida intersticial o solución sólida sustitucional. ¿Bien? Y fíjense que acá, en este diagrama, en el de un solo componente tengo presión-temperatura. ¿Bien? Pero cuando yo paso a dos componentes, no tengo más presión. Tengo lo que es temperatura con posición en el diagrama. ¿Bien? Cambian los diagramas. ¿Para qué me sirve saber y conocer los diagramas? Porque yo puedo calcular justamente cuáles son las variables que yo le puedo modificar a mi sistema sin alterar el equilibrio en el mismo. ¿Bien? A ver, esperen, que me parece que... Ah, me olvidé de esta parte, perdón. Borrar todos los dibujos. Primero definirles los que son las distintas fases que se pueden presentar en estos diagramas binarios. Hay 5 formas,
¿bien? Que se pueden presentar las distintas fases metálicas. Como metal puro, ¿bien? Como soluciones sólidas, que ya las nombramos, como compuestos intermetálicos, ya sea de valencia normal o de valencia anormal. ¿Bien? La valencia normal es la que se rige por la regla de las valencias, tienen red propia y por proporciones fijas. Y las de anormal no se rigen por la regla de las valencias. Y generalmente tienen carácter metálico la unión. ¿Bien? Y después tengo los compuestos químicos, que los compuestos químicos son fijos y definidos. Entonces, yo dentro de una microestructura puedo encontrar zonas homogéneas con distintas fases, formando un sistema heterogéneo. ¿Se entiende? ¿Podría repetir esa última parte, profe? No entendí muy bien. Yo dentro de un sistema puedo encontrar distintas fases. Si encuentro distintas fases, mi sistema es heterogéneo, ¿o no? Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Bien, pero a la vez, cada una de esas fases que me componen mi sistema heterogéneo van a ser zonas homogéneas, porque va a estar todo disuelto. Sí, claro, sí, sí, ¿Bien? sí. A eso se refiere. Un solo componente, como será el hierro, puede tener distintas fases, que son los estados aleotrópicos. ¿Tá? Dos o más componentes en una misma fase me está dando la solubilidad. Porque los dos componentes están en una misma fase, en una sola fase, por lo tanto se está dando solubilidad entre ellos para que sea homogéneo. Si no, tendría dos fases. Sí, sí, se entiende. Bien. Y acá yo les pongo un cuadrito donde son las fases y las características de cada fase. El hierro estaría en este caso, porque yo les aclaré que el hierro carbono en realidad es hierro cementita. Y la cementita es un compuesto intermetálico de valencia anormal, porque el tipo de enlace que tiene el carbono y el hierro es de carácter metálico. Bien, tiene fórmula química, bien, tiene una red espacial propia, de acuerdo a lo que veamos después lo vamos a ver, y generalmente dice que no siempre están determinadas las proporciones, pero para la del hierro-carbono se considera siempre la misma. Y las soluciones sólidas siempre tienen tipo de enlace metálico, eso es lo que nos lleva que el enlace metálico, qué propiedades o ese ordenamiento atómico que tenían, más las defectos internos, ¿qué propiedades le daban a los materiales metálicos? ¿Conductividad? ¿Cómo? ¿Conductividad? ¿Eso a qué se debe? La conductividad no se debe al Al mar de ordenamiento y electrones. a los electrones, a la nube de electrones, eso sí te creo que la conductividad térmica y eléctrica venga por ese lado. Pero el tema de que los materiales sean maleables, dúctiles, que tengan mayor dureza, que tengan mejores propiedades mecánicas, ¿bien? Todo eso se debe, porque se acuerdan que yo les había explicado que todos esos cationes, que estaban muy ordenados y empaquetados, cuando yo los puedo deformar, automáticamente como que solo se vuelven a acomodar, y no se rompe nunca el enlace, ¿se entiende? Entonces eso es lo que es este enlace metálico, es justamente lo que me da la propiedad de maleabilidad, ductilidad, por todo ese empaquetamiento de los electrones y de los cationes, que a la vez los electrones son de todos, pero no son de nadie, ¿bien? Y que cuando yo lo deformo, automáticamente, como necesito tanta energía para romperlo, cuando lo deforme un poquito, automáticamente se vuelve a acomodar todo adentro. Entonces yo lo puedo dar ductilidad, puedo tener ductilidad, maleabilidad, deformabilidad, conformación plástica, ¿bien? Debido justamente a eso. En cambio, la conductividad térmica y eléctrica se debe justo a la nube de electrones. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí, sí, se entiende bien. Bien, bien. Entonces, fórmula química no van a presentar porque depende de las proporciones que yo forme la solución,
y siempre quedan con una red que es la del disolvente. ¿Ya? Por eso cuando el carbono o la cementita entra en el hierro, siempre va a predominar o se va a mantener la estructura cúbica que viene del hierro y de acuerdo a la temperatura que esté, si es delta, gamma o alfa. ¿Ya? Y las proporciones, como decíamos, que es una solución que puedo tener un conjunto infinito de aleaciones, es muy variable, no tengo una composición fija. Entonces acá sí, ahora definimos lo que es un compuesto químico. Su formación va a exigir algo electropositivo con algo electronegativo, ¿bien? Y que existan determinadas proporciones entre estos elementos, que es la ley de las proporciones definidas, que le dicen en química. Entonces, sí o sí necesito que tengan afinidad química, porque si no tienen afinidad química no se forman, ¿bien? Imponen una forma especial de enlace, una red espacial característica y unas proporciones definidas. Fíjense este diagrama. Es entre el titanio y el oro, ¿no? Acá tengo 100% titanio, por lo tanto el titanio funde A 1670, profe, ¿puede ser? ya. Sí, es ese puntito que está acá, ¿bien? Esto, como es el eje del titanio puro, yo puedo sacar la temperatura de fusión. Y este es el eje del oro puro, y acá dice que funde el oro puro, entonces a los 1043. 4,43. ¿Ven? Más o menos. ¿Ah? Ese es un dato ya que puedo sacar de los diagramas. Pero fíjense, cuando al titanio le agrega el 5% de oro, más o menos, voy por acá, se comienza a formar solución sólida. Porque el oro entra en la red del titanio. ¿Tá? Y su temperatura de solidificación, de comienzo de solidificación, empieza a disminuir. ¿La ven acá? Esta línea, supuestamente, me está diciendo que cuando vengo enfriando un caldo, y toco justo esa línea, comienza la solidificación, y es a una temperatura más baja, ¿bien?, de los elementos puros que los tengo en los extremos. Entonces, todas las aleaciones que se formen en ese sistema de titanio-oro, siempre van a tener temperatura de solidificación más baja que los elementos puros que lo forman. O del de mayor temperatura, ¿no? A medida que sigo variando la composición, voy teniendo distintos tipos de aleaciones, ¿bien?, que van variando cuando disminuyo la temperatura, van variando su solubilidad, porque acuérdense que la solubilidad variaba con la temperatura. A mayor temperatura voy a tener mayor solubilidad, a menor temperatura me va a disminuir la solubilidad. ¿Bien? Pero voy teniendo distintos conjuntos, hasta que llego justo al 25% de oro, perdón, sí, bien dije, de oro, en titanio. Y fíjense, tengo una línea recta directamente. ¿Qué me estará diciendo esta línea recta? Que separa dos partes, dos fases. Que se forma un compuesto. ¿Ven? Yo a medida que aumento la temperatura, justo cuando tengo esa composición, justo, tengo una línea recta que me está diciendo que a medida que aumento la temperatura, no varía nada en la solubilidad de un elemento en el otro. Se mantiene fija hasta la temperatura en la que supuestamente funde ese compuesto. En cambio, si yo estoy parado en esta zona, tengo dos fases acá. Una va a ser beta, que se llama de este lado, que yo la dejé tapada con la línea verde, ¿ven? Uno va a ser beta, en esta región, y el otro va a ser el compuesto, porque si yo me paro al medio de esa gran laguna, toco para un lado y toco para el otro. ¿Qué tengo? Y bueno, tengo dos fases ahí. Y bueno, tengo el beta y tengo el compuesto. Y cuando yo voy aumentando la temperatura a otra
composición más baja, en la que no se me forma compuesto, voy teniendo estas líneas que me van variando la solubilidad de un elemento en el otro. En cambio, en este compuesto, va derecho, o sea, no hay variación. Entonces es un compuesto que tiene composición fija definida, bien, y tiene un punto de fusión que sería este de los 1367. Lo mismo pasa con este otro compuesto, ya con un poco más de oro, en titanio. ¿Ven? Esta línea recta es otro compuesto, que funde a los 1455. Y este también es un compuesto, pero que tiene proporciones variables de acuerdo a medida que aumenta la temperatura. ¿Ven? Va variando su composición. Este es un compuesto de valencia normal. Este es un compuesto de valencia normal. ¿Bien? ¿Se entiende o no la diferencia que hay entre una solución y un compuesto químico? ¿Vista acá en el diagrama? En el diagrama anterior de plata y oro, no había compuesto, era todo solución, porque no había líneas rectas. Exactamente. Todo esto no hay compuesto. Acá no hay compuesto, ¿ven? En cambio, aparte no me dice acá abajo que se forme ningún compuesto. En cambio, acá sí tengo compuestos, porque estas líneas verticales a mí me están mostrando que hay compuestos. Pueden ser compuestos con valencia normal, como esta, fija y definida, o pueden ser compuestos con valencia normal que van a tener composiciones variables de acuerdo a la temperatura. Profe, y en el gráfico anterior, como dijo el compañero, ahí creo que se cortaron en 40. Ahí, Esa línea. exactamente, ahí sería un compuesto, ¿o no? O sea, ¿qué sería esa línea entonces? ¿Qué representaría? Esa línea está marcando justo un punto. Fíjense, si yo vengo enfriando algo, yo les contaba que estas son las líneas donde comienza la solidificación de las aleaciones. Estos puntos son de los elementos puros, ¿verdad? Y las aleaciones van a solidificar a menor temperatura. Y a medida que voy variando la composición, va variando también su temperatura de solidificación. Este punto, ¿qué significa? Que es el punto de menor temperatura de solidificación. ¿Bien? Perfecto. Pero en ese punto, fíjense que no paso por ninguna región bifásica, como pasaría por acá, por ejemplo, porque comienzo a solidificar, comienza a formarse sólido a expensas del líquido, y a medida que disminuye la temperatura, se me va formando más sólido y se me va disminuyendo la cantidad de líquido. ¿Bien? Entonces tengo un delta de solidificación, tengo un comienzo y un final. Pero acá no. Todo mi líquido transforma justo, completo, a dos sólidos, porque paso a una región bifásica. Estos son los puntos característicos dentro de los diagramas binarios. En este caso se llama eutéctico. En los análisis de curvas de enfriamiento se comportaría como si fuese un elemento puro. ¿Se acuerdan que los elementos puros cómo solidificaban? Hacían la solidificación de... ¿A qué? Ay, qué mala memoria. ¿A temperatura? Constante. Claro. Y yo les estoy diciendo que una aleación tiene un delta de temperatura, tiene un comienzo y un final de temperaturas de solidificación. Cosa que no pasa si fuese el elemento puro, porque solidifica a temperatura constante, y este otro elemento puro también. Este punto, que son puntos característicos dentro de estos diagramas binarios, porque son dos elementos, solidificarían como si fuese un elemento puro. ¿Bien? A temperatura constante. Pero en esa solidificación me da dos sólidos. ¿Bien? Y tiene un nombre que se llama eutéctico. Ese punto. Pero no es un compuesto el eutéctico. Es una fase
compuesta por dos fases, digamos, una fase homogénea, bien, que se llamará eutéctico, pero está compuesto por dos fases que vienen del diagrama, y esas fases serán alfa y beta. ¿Se entiende? Pero, profe, si me mantengo en la misma concentración, pero disminuyo la temperatura, no estoy no estoy ni en alfa EU ni en beta EU. ¿En qué estoy? Pero fíjate que si yo me paro justo en este punto, miro para acá y miro para acá y se me tiene que formar lo que tengo. Porque yo ahí en ese punto tengo tres fases en equilibrio. La líquida, la alfa y la beta. Déjelo en stand-by ahí hasta que lleguemos al análisis de los diagramas, porque eso lo vamos a ver ahora. Viene después. A ver, a lo mejor ahí lo entienden. Por eso yo quería que vieran los videos antes, a ver si podía ser más fácil entenderlo. Está complicado el tema. Yo vi los videos, profe, igual está como, lleva su tiempo de cantación. No sé si es porque yo estoy cansado, pero bueno. Tendrían que ver los videos que salen después acá en la presentación esta. Bien, después véanlos, que es el del profe que da en el 2B4. Y a lo mejor ahí entienden un poco más, porque doña Elena como que están buenos, pero como que hace mucho lío. Sí, hay veces que ¿Qué sería el alfa y beta? Son distintas... yo entiendo como que alfa era plata y beta era cobre, pero... No. Que tengan estas lagunitas acá me está significando, porque acá yo tengo plata y acá tengo cobre, ¿cierto? Para allá aumenta la cantidad de cobre. Entonces, si yo tengo esta línea, esa línea a mí me está diciendo que a medida que baja la temperatura, bien, la solubilidad del cobre en la plata aumenta hasta este punto, formando esta solución sólida, alfa, que es una solución donde el disolvente es la plata y el soluto es el cobre. Cuando disminuye la temperatura por debajo de los 779, que acá lo dice, disminuye la solubilidad del cobre en la plata, que es esta otra línea, hasta llegar a temperatura ambiente. Como dijimos, la temperatura ayuda a que a mayor temperatura tengas mayor disolución, y a temperatura ambiente vas a tener menor disolución. Claro, se empiezan a separar. No se separan. Lo empieza a despreciar y se tiene que formar otra cosa dentro, pero nunca en este diagrama voy a ver ni plata ni cobre. Siempre van a ser soluciones sólidas. No los veo nunca como elementos puros. Eso es lo que me está diciendo el diagrama. ¿No? ¿No lo vea eso? No, qué sé yo. A ver, fíjese, mire. Se adelanta con las preguntas. ¿Dónde tenía el de insolubilidad total? Este es un diagrama de insolubilidad. Quiere decir que no hay forma de que A se disuelva en B, ni B se disuelva en A. Fíjese que yo acá no tengo líneas de solubilidad de un elemento en el otro. Solamente tengo el elemento A, su punto de fusión, y el elemento B, su punto de fusión. Y cuando solidifico, comienza la solidificación justo en este punto. Acá tengo líquido, y acá tengo ¿qué? ¿Qué tengo ahí? No sé, sólido. Pero ¿y qué sólido va a ser? Mire lo que estoy tocando yo. ¿A puro? ¿Ve? Ajá. Porque acá no se forma solución sólida. Fíjense la diferencia que hay. Este está medio... Acá, por ejemplo. ¿Ve?
Yo vengo solidificando, y si me paro en una región bifásica, como es esta, digo, ¿qué tengo en esta región? Y bueno, tengo este líquido, porque toqué esta línea y hay líquido, y acá ¿qué tengo? Puro, alfa puro. No, pero alfa, ¿qué es? Fíjese que acá me está diciendo de que a medida que disminuyo la temperatura, A es capaz de disolver mayor cantidad de B. Y a medida que disminuyo la temperatura, por debajo de esta temperatura, me está diciendo que A rechaza un poco de B, pero sigue formándose una solución sólida. Estas letras acá y estas panzas, estos triangulitos en las terminales de este tipo de diagramas, me están diciendo que hay una solución sólida. ¿Bien? Cosa que no pasa en este. ¿Ve? Acá ni A se disuelve en B, ni B se disuelve en A. En ningún momento se me forman esos triangulitos terminales, que son los que a mí me indican que hay formación de solución sólida. ¿Se entiende? Entonces yo acá tengo siempre, en cualquier parte donde me pare, en todo este rango, voy a tener un sólido, que no es una solución sólida, porque A no disuelve B, y voy a tener A puro en toda esta región. ¿Bien? Y lo mismo pasa si vengo del otro lado. B no es capaz de disolver A. No tengo ese triangulito terminal como tengo en los otros. ¿Bien? Entonces siempre voy a tener B puro acá. Y cuando estoy acá abajo, ya todo sólido, y tampoco tengo el pedacito de esa liñita del triángulo acá, por lo tanto voy a tener solo sólido A y sólido B, o sea, voy a mirar al microscopio y voy a ver los elementos puros que no se mezclan. Voy a tener A por un lado y B por el otro, y nunca se van a mezclar. En cambio, en esta, si yo pudiera ver al microscopio la solución sólida alfa, yo no voy a identificar dónde está A y dónde está B. ¿Se entiende? Porque están mezclados en solución. ¿Se entiende? No sé. ¿Me contestan? No sé cómo mirar los gráficos. No sé mirar gráficos, así que no entiendo qué información me están proporcionando. Por tanto, no entiendo nada. Así que sigan nomás. Pero a ver, es cuestión de... Vamos a este de vuelta. ¿Qué ves acá? ¿Qué me dice mi eje Plata sin cobre, solamente plata. Bien, pero mi eje está rotulado y representa algo este eje, más allá de que es el eje de la temperatura. Y este otro eje de acá abajo, el horizontal, el de X, digamos. La concentración. ¿De qué? De cobre, perdón. De cobre. Quiere decir que a medida que me muevo hacia la derecha, me va aumentando la cantidad de cobre que le estoy poniendo a la plata. Bien. Entonces, ¿qué información me da? Bueno, temperatura, composición. De acuerdo a la temperatura y a la composición que tenga, son las aleaciones que se me van a formar. Y está la posibilidad de que formen solución sólida. ¿Bien? O sea, que uno se disuelve en el otro, así como digo, agua con sal. Si yo pongo agua y sal, comienzo y disuelvo a temperatura ambiente, pero va a llegar un momento que el agua no es capaz de disolver más sal, ¿verdad? Sí. Entonces se me va a empezar a quedar ahí la sal precipitada, el exceso. Pero cuando aumento la temperatura, ¿qué pasa? Aumenta la solubilidad. Bien, entonces comienza a disolver más, hasta que la disolvió todo. Entonces, a temperatura ambiente, apenas empiezo a poner sal, tengo una sola fase, que es la líquida. Sigo a temperatura ambiente, comienzo a seguir poniendo más sal,
pero como ya no disuelve más porque ya pasé su KPS, comienza a precipitar. ¿Bien? Por lo tanto voy a tener dos fases ahí, una líquida y una sólida. Con el aumento de la temperatura, ¿qué hice? Y bueno, pude disolver más, entonces volví a tener una sola fase. Yo ahí no puedo distinguir cuál es la sal y cuál es el agua. ¿Bien? Lo mismo pasa en esto. Este triángulo terminal, tanto el de la izquierda como de la derecha, llevémoslo a que son dos sólidos. ¿Bien? Me está diciendo de que alfa es una solución sólida, ¿bien?, de disolvente plata y de soluto cobre. ¿Ah? Que a temperatura ambiente, que sería más bajo que esto, porque acá dice 200, tiene un 1% de solubilidad. Quiere decir que la plata es capaz de disolver 1% de cobre. A medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa? Pues se puede poner más cobre, aumenta la Se puede solubilidad. poner más. Bien, bien, pero sigo viendo una sola fase, que es alfa. Ajá. Y no puedo distinguir dónde está la plata y dónde está el cobre, porque están mezclados, porque el cobre entró en la red de la plata. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y después, pasada esta temperatura, que es una temperatura característica en los diagramas, disminuye la solubilidad, ¿bien? Porque, bueno, son así en los sólidos, tienen un aumento y una disminución, tanto a temperatura ambiente como cuando está llegando a la temperatura a medida que disminuyo la concentración, ¿bien? Por ende va a disminuir la... Ay, no se le va ese... Ahí está. A medida que disminuye la concentración y aumenta la temperatura, algo de líquido se me va a tener que empezar a formar, porque alfa empieza a despreciar cobre, porque ya no lo solubiliza más. Es lo mismo que en el tema la plata y el agua y la sal. Esto es en dos sólidos que tienen una solubilidad limitada, que la vemos por este triangulito. O en el otro extremo la vemos por este triangulito. Eso es que tienen una solubilidad parcial de un elemento en el otro. ¿Bien? Y cuando yo veo en el microscopio, yo veo toda una sola cosa, que es alfa, donde cobre va a estar en la red de la plata, y voy a ver beta, si estoy en esta región donde tengo alfa y beta. Donde beta va a ser una solución sólida de plata en cobre, pero no voy a distinguir los elementos puros por separado. Pero eso sí pasa en este tipo de diagrama que veíamos recién. ¿Bien? Acá yo no tengo esas líneas que me van delimitando la solubilidad de un elemento en el otro. Quiere decir que estos elementos no son solubles entre ellos. Nunca se van a mezclar. Nunca se van a disolver entre sí. Entonces siempre voy a ver el elemento puro A y el elemento puro B, porque no forman solución. Bien. ¿Se entendió o no? Sí, sí. ¿Qué sería en Bueno. el gráfico de plata y cobre? Creo que estaba alfa rho, ¿puede ser? ¿A dónde? Arriba del triangulito de alfa más EU. ¿Acá? Claro. Esto es una región bifásica que tiene, si yo me paro acá y toco esta línea, estoy tocando la línea del líquido, por lo tanto tengo líquido, y si toco acá, tengo alfa, por lo tanto tengo líquido más alfa. Esta es la zona donde comienza la solidificación de las aleaciones con estas composiciones, ¿bien? Y que cuando disminuye la temperatura, termina la solidificación en esta línea horizontal. ¿Es como la nucleación, profe? ¿Sería algo similar? ¿Sería ese proceso? ¿O no? No, Empiezan a no, haber porque pequeños... para que comience la solidificación tengo que tener la nucleación. En este caso siempre va a ser heterogénea, en realidad.
No vamos a tener la homogénea que tenemos que tener radiocrítico, ¿se entiende? Porque en la vida normal nunca vamos a poder hacer un enfriamiento tan lento como para tener una nuclear. En la industria vos enfrías rápido y ahí tenés solidificación heterogénea en realidad. Y tiene un comienzo y un final de solidificación, cosa que no pasaba en los elementos puros. Entonces ya ahí marcamos una diferencia que nos dan estos diagramas. Los elementos puros solidifican a temperatura constante, mientras que las aleaciones, en cualquier tipo de diagrama, van a solidificar en un delta de temperatura decreciente. Tienen un comienzo y tienen un final de solidificación. Bueno, compuestos intermetálicos son compuestos que les pueden dar dureza y resistencia a la abrasión a las aleaciones. La solidificación generalmente se presentan en formas de agujas o de placas muy duras. Cuando tenemos aleaciones con compuestos intermetálicos, bien, son frágiles y difíciles de maquinar cuando es excesiva la cantidad, ¿no? Y cuando ya solidifica el metal, cuando ya solidifique todo el metal, toda esa aleación, generalmente se ubican en borde de grano, como por ejemplo en esto, que es la cementita, bien, se ubica generalmente en el borde del grano de los aceros. ¿Ah? O pueden aparecer como precipitados y cristales aislados, por ejemplo este metal antifricción Babbitt, que habíamos dicho que era estaño, antimonio y cobre, bien, se forma este tipo de compuesto intermetálico que se llama antimoniuro de estaño, bien, donde está en una matriz de cobre-estaño. Bien, todo esto es la matriz de cobre-estaño y estos rombitos o cuadraditos que ven es el antimoniuro de estaño. Y eso mejora la fricción, por ejemplo, en este tipo de aleación para los cojinetes. ¿Bien? Eso es cómo pueden aparecer los compuestos intermetálicos. Las soluciones sólidas, que eso es lo que ya venimos hablando, si hay exceso de un constituyente y no forma compuesto, puede dar lugar a soluciones sólidas. Se corresponden, obviamente siempre tratamos de llegar a un nivel de mucho menor energía que si estuviesen los elementos puros por separado, por eso se llega a formar la solución sólida. Los componentes de la aleación forman una solución sólida cuando no existe afinidad química. Si no existe afinidad química, como les pongo acá, no existe compuesto químico, pero sí existe la posibilidad de que entre ellos se disuelvan. ¿Bien? Los átomos en la solidificación aparecen mezclados en la misma red, por eso yo no me doy cuenta cuál es cada uno. O sea, forman el mismo cristal. Y voy a ver la solución sólida, no voy a poder identificar cuáles hay, cuáles veo, cuál es el cobre y cuál es la plata. ¿Bien? Pueden ser soluciones sólidas sustitucionales, como ya habíamos visto, que un átomo de sólido sustituye a uno de solvente en la red del solvente, como por ejemplo el cobre-níquel. Y las intersticiales es cuando hay mucha diferencia atómica, entonces el soluto entra en la red del disolvente, ubicándose en los intersticios, como es el caso del hierro-carbono. Dentro de esas soluciones sólidas, podemos tener solubilidad total, solubilidad parcial e insolubilidad. ¿Ven? Acá les muestro cuál es una sustitucional y una intersticial. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta a considerar. Luego de que solidifica la aleación, ya estoy todo en estado sólido. En ese mismo estado sólido se pueden producir reacciones químicas, se pueden producir transformaciones aleotrópicas y se pueden producir cambios de solubilidad. ¿Bien? Estas tres cosas distintas que se pueden dar ya todo en el estado sólido, pueden provocar que aparezca o desaparezcan compuestos químicos, soluciones sólidas o metales puros. ¿Bien?
Y todo esto va a estar influenciado, como les vengo diciendo, por la temperatura y por la composición a la que yo estoy trabajando o esté analizando, porque en realidad siempre voy a trabajar a temperatura ambiente, porque es la temperatura que voy a tener la aleación, ¿bien? Pero desde que funde hasta que solidifica, tengo que tener en cuenta todo eso que va pasando en el medio, porque después se va a ver reflejado en las propiedades mecánicas del material. Profe, ¿qué quería decir MP? Metales puros. Perfecto, gracias. Bien. Para recordar, solidificación de un metal puro se producía a temperatura constante. Bien. La solidificación del hierro, bien. Acá ustedes ven que tiene los cambios aleotrópicos de los que hablábamos. Y acá tenemos la curva de solidificación de una solución sólida. Les pido un segundo que hagamos 10 minutos de corte. Así voy a listar unas cosas con mi hija que tiene clase a la 1:30, por fin. Y volvemos. Nos quedamos acá. No hay 10 ningún drama, minutos y profe. volvemos.